Gracias, maestro. Muy buenas tardes, estimados maestras, maestros presentes en la sala. Una vez más con ustedes para poder compartir temas importantes, temas que vamos a aplicar durante el desarrollo de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Ya en las ponencias anteriores hemos cogido pues el tema de evaluación formativa y la retroalimentación que se desarrolla de manera permanente con nuestros estudiantes. Y otro es el procesos pedagógicos, ¿no? Hemos identificado cuáles son los procesos pedagógicos, ¿no? Que también lo aplicamos de manera constante y de manera permanente con nuestros estudiantes durante la enseñanza-aprendizaje. Seguramente cada uno de ustedes en esta primera semana de gestión estamos pues con esa documentación y con esa idea de que cómo voy a iniciar, cómo voy a empezar, ¿no? Entonces, creo que gracias al Centro de Investigación José Carlos Mariatti que brinda, pues, ¿no? Se preocupa por cada uno de nosotros para fortalecernos. En ese sentido, colegas, hoy día vamos a tocar un tema muy importante. Para ello les voy a compartir el PPT. Bien, colegas, no sé si me confirman si se visualiza. Se observa, sí se observa. Gracias, gracias, maestro, gracias. Entonces, maestros, eh, vamos a tocar el tema de hoy día, es pues fortalecimiento del proceso, un ratito acá, se me presente, muy bien, ahora sí, fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje según el enfoque formativo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de planificación para el proceso de de aprendizaje. Como ya hemos tocado los procesos pedagógicos, hemos cogido también eh, la evaluación formativa y la retroalimentación. Entonces, ahora vamos a tocar, ¿no? ¿Cuáles son las pautas, las secuencias de planificar para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Como bien sabemos, pues, maestros, maestras presentes en la sala, tenemos que también ser parte de la ponencia, ¿no? Ser parte de estos temas con nuestros aportes, con nuestras preguntas. Y para ese momento de interacción tenemos que también tener pues algunos acuerdos, algunos compromisos para que la ponencia y la participación se lleve a cabo de manera correcta y de manera adecuada, ¿no? Y durante la ponencia siempre pues pedirles que mantener el audio o micrófono apagado durante la ponencia, ¿no? Cuando nos tocó la participación, o se les pide, se les solicita la participación, ¿no? Hay que participar, hay que pedir la palabra, o tenemos alguna duda, pedimos la palabra. Cuenta, en todo caso, utilizar el chat para registrar nuestras preguntas o comentarios, ¿no? Creo que estamos en proceso de aprendizaje, cada uno de nosotros, por lo tanto, tenemos que también, tenemos algunas dudas y hay que plasmarlo. El propósito de esta ponencia es fortalecer en el proceso de planificación pedagógica de enseñanza y aprendizaje desde el enfoque formativo. También hemos planteado como propósito identificar la estructura básica de una sesión de aprendizaje según las rúbricas del desempeño docente. Muy bien, maestros, entonces aquí tenemos dos temas, ¿no? Y la pregunta sería, maestros, me escriben en el chat, o en todo caso, también hay que pedir a levantar la manito y participar. Lo que queremos es la interacción. Dicen, niveles de planificación curricular. Maestros, como ya estamos en ese proceso de la semana de gestión, quisiera preguntarles cuáles serán los niveles de planificación curricular. A ver, ahí.
escuchamos o vemos también los comentarios, colegas, para poder interactuar con los colegas. Hay que iniciar la tarde o la ponencia con ganas, con esos ánimos, maestros. Entonces, ¿cuáles serán los niveles de planificación curricular? ¿Qué cosas nos están pidiendo ahora? ¿Alguien se anima? Muy bien. Entonces, vamos a aportar en esta parte, ¿no? Los niveles de planificación que ahora nos pide en cada una de las instituciones educativas que nos encontremos son el proyecto curricular institucional, PCI, que el docente tiene que realizar su PCI en la matriz para que la institución adjunte la matriz del área, ¿no? También nos pide, ¿qué cosa? Planificación curricular o plan anual curricular, ¿no? Del área, ¿no? Las unidades didácticas. Y luego, el día lunes, algunos vamos a iniciar con nuestra primera sesión de aprendizaje. Esos son los niveles de planificación curricular, colegas. Otra pregunta, maestros, dice, documentos a tomar en cuenta para elaborar una sesión de aprendizaje. ¿Qué documentos nosotros debemos tomar en cuenta para elaborar una sesión de aprendizaje? ¿Qué cosa dijiste? ¿Qué documentos ¿Dónde debemos está? tomar en cuenta para elaborar una ¿Dónde? sesión de aprendizaje? El plan anual, Muy bien, el plan anual, El CENEP, la unidad, el CENEP, excelente, ¿no? el, Nosotros, todo lo que es el proceso de planificación curricular parte, pues, del CENEP, Currículo Nacional. Ese es nuestro punto de partida para nosotros iniciar. Si nosotros no entendemos, no conocemos todo el proceso del currículo nacional, ¿cómo vamos a iniciar, ¿no? Una sesión de aprendizaje? Entonces, vamos avanzando, vamos definiendo entonces, maestros, documentos para elaborar una sesión de aprendizaje. El currículo nacional. Los primeros documentos es que nosotros tenemos que tener conocimiento del currículo nacional de cada uno de los niveles, ¿no? De secundaria, de primaria, de inicial. Tenemos que tomar en cuenta. ¿Y qué son estos documentos? Es un instrumento que responde a las políticas educativas del proyecto educativo nacional, donde se plasman las intenciones del sistema educativo vinculados a las diversas aspiraciones y formas de vida valoradas por nuestra sociedad. ¿Cómo está organizado, cómo está organizado el Currículo Nacional de Educación Básica? ¿Cómo está organizado? A ver, qué cosas nosotros encontremos en el currículo nacional? A ver, maestro, vamos a escucharles, a ver, cómo está organizado el currículo nacional de educación básica. en competencias, capacidades, desempeños y estándares. Muy bien, competencias, capacidades, desempeños, estándares. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Encontramos el perfil del egreso del estudiante. El perfil de egreso del estudiante. Excelente, colega. Y también los enfoques transversales. Los enfoques transversales. Muy bien, maestro. Ve, ya tenemos el conocimiento de nuestro. Por eso les digo, estos documentos son importantes para nosotros tomar en cuenta y para poder elaborar una sesión de aprendizaje. Otro punto muy importante en cada uno de los niveles educativos, tenemos que fijarnos el estándar de aprendizaje. Eso no lo encontramos en el currículo nacional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el estándar? Es hasta dónde debemos llegar,
¿no? En cada ciclo educativo, ¿no? Tanto inicial como primaria, secundaria, ¿no? Ese es el estándar, ese es el tope donde en cada nivel donde debemos llegar. Eso es lo que nos pide. Bien, uno de los que encontremos en el currículo nacional son retos para la educación básica y perfil de egreso. Enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso. Muy bien. Definiciones claves que sustenta el perfil de egreso. Competencias, capacidades y estándar de aprendizaje nacionales de la educación básica. Claro, este estándar de aprendizaje es a nivel nacional, ¿no? Y esto tampoco no se contextualiza. El estándar de aprendizaje va en nuestra programación curricular tal como está escrito en el currículo nacional. Lo que nosotros precisamos, diversificamos, son, ¿qué cosas diversificamos, colegas? Las competencias, capacidades, o precisamos, ¿no? Lo llamamos precisamos, ¿no? Precisiones. Son los desempeños, colegas. Otro lo que encontramos también en el currículo nacional es organización de la educación básica y sus planes de estudio. Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, ¿no? Ahí encontramos, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar una competencia, ¿no? Ahí encontramos todo el proceso, ¿no? Orientaciones para elevación formativa de las competencias en el aula. Ahí hemos hablado de evaluación formativa, también encontramos esas orientaciones en el currículo nacional. Los procesos pedagógicos encontramos también en el currículo nacional. Entonces, todos estos procesos, todos estos contenidos, tenemos que tener conocimiento para poder nosotros planificar una sesión de aprendizaje. Si nosotros cogeríamos estos puntos detalladamente, vamos a, ¿no? Entonces, este es un tema de repente, como nuestro tema es planificación de una sesión de aprendizaje, iniciamos, ¿no? Hago a conocer desde dónde inicia, desde dónde debemos iniciar, desde dónde debemos conocer para poder nosotros terminar el último instrumento de gestión pedagógica o lo que es la sesión de aprendizaje para poder saber, ¿no? Para poder elaborar. Orientaciones para la diversificación curricular. Todos estos contenidos debemos conocer. Otro documento que tenemos que tener conocimiento y es uno de los insumos es la planificación curricular. Entonces, dentro de la planificación curricular nos planteamos tres preguntas. Uno de ellos es, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Y con esta pregunta, maestros, ¿a qué se refiere? Cuando dice, ¿qué aprendizaje deben lograr mis estudiantes? ¿A qué se refiere, colegas? Ustedes pueden, maestros, ¿no? Esto es justamente tenemos que resolver, ¿no? En la planificación curricular nosotros plasmamos, encontramos ahí, pero nosotros vamos a dar un resumen y dice, ¿no? ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Con esta preguntita, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a leer el chat. Al propósito, muy bien. También al propósito, excelente. Efectivamente, ¿no? Se refiere al propósito del aprendizaje, ¿no? Al propósito, ah, al propósito del aprendizaje. ¿En base a qué? A las necesidades que hemos identificado, ¿no? Seguramente en esta semana, la primera semana, vamos a realizar lo que es la evaluación diagnóstica. En esta primera semana de gestión hemos revisado de repente los logros de aprendizaje del año anterior. También hemos revisado también las actas. Entonces, a partir de esas necesidades, nosotros planteamos el propósito del aprendizaje. Aprendizajes que mis estudiantes logren según el currículo nacional. Tomar en cuenta también los saberes previos, el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. La otra pregunta, maestros.
¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlo? ¿No? Esta parte, ¿a qué se refiere, maestros? Muy bien. A ver, la segunda pregunta, maestros, vamos respondiendo, ¿no? Cuando dice, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Rúbricas. Las rúbricas, pero dentro de las rúbricas, ¿qué hay? Los estándares. A ver, Criterios de evaluación. los criterios de Criterios. evaluación. Claro, ¿no? Dentro de las rúbricas encontramos los criterios de evaluación. A ver, evidencias del aprendizaje que vamos a lograr, ¿no? Para nosotros recoger las evidencias del aprendizaje, vamos a basarnos a base de los criterios de evaluación, ¿no? Entonces dice acá, establecer criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Establecer las evidencias de aprendizaje en función a los propósitos y criterios establecidos. Efectivamente, ¿no? Estas preguntas van de manera secuencial, articulada, ¿no? No pueden ser, pues, ¿no? Si yo pongo un propósito y yo planteo otros criterios que nada tienen que ver, entonces tiene que relacionarse. La tercera pregunta que también debo tomar en cuenta en planificación curricular. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? ¿No? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? A ver, vamos a leer el chat. Ya, criterios de evaluación, muy bien, a la segunda pregunta. Ahora vamos a la tercera pregunta. A ver, hay un comentario. Ya, repito, yo voy a repetir, ¿no? La pregunta 3 dice, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Con el monitoreo constante, con la retroalimentación. Monitoreo, retroalimentación constante. A ver, ¿alguien más? Aprendizajes significativos o vivenciales. Muy bien. Con las preguntas y repreguntas. Con las preguntas, repreguntas. Muy bien. ¿Ve? Pero estas preguntas, repreguntas o los aprendizajes significativos parten pues de su contexto, ¿no? Y este contexto nosotros hemos dicho al inicio, ¿no? Vamos a considerar el propósito de aprendizaje a base de sus necesidades, ¿no? A partir de una evaluación diagnóstica, ¿ya? Entonces, a partir de esto nosotros planteamos situaciones significativas, planteamos actividades, estrategias, organizamos materiales educativos, ¿no? Dice, diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito del aprendizaje. Definir los recursos o materiales educativos que contribuyan a alcanzar los propósitos de aprendizaje. Entonces, estas tres preguntas deben estar ya bien precisos, específicos en nuestra planificación curricular. Para que de esta planificación curricular nosotros tenemos que considerar ya el propósito, ¿no? Que quiero lograr. ¿Qué necesidades de aprendizaje voy a dar solución a partir de las situaciones significativas, ¿no? Con las actividades que voy a plantearme. Elementos básicos. A ver, aquí hay dos. Muy bien. Bien. Elementos básicos de la unidad didáctica. ¿Cuáles serán los elementos básicos de la unidad didáctica, maestros? ¿Qué cosas consideramos en las unidades didácticas? Una problemática, Problemática, muy bien. un reto, Reto, La ¿ya? situación significativa y las actividades. Situación significativa en las actividades. El propósito.
Propósito, muy bien. A ver, vamos a ver. Propósitos de aprendizaje. Propósitos de aprendizaje. ¿Ya? Dice acá, la Y unidad criterios de didáctica, evaluación. la evaluación, los criterios, excelente. Dice, la unidad didáctica tiene elementos claves que se deben considerar los elementos pertinentes a la implementación de los procesos de planificación y de los procesos pedagógicos. Ahí está. Unidad didáctica, sus elementos, ¿no? Primero va el título de la unidad, ¿no? Y hemos considerado en la planificación curricular, ¿no? Cuántas unidades voy a trabajarlo y cada unidad con su título en planificación curricular. Entonces, la unidad didáctica tiene título. Propósito, que ya mencionaron, ¿no? El propósito del aprendizaje. Dentro de los propósitos de aprendizaje consideramos pues, competencias, desempeños de grado, enfoques transversales, ¿no? Situación significativa, también lo mencionaron, ¿no? La evaluación o los criterios, evidencias e instrumentos de evaluación. La secuencia de sesiones, ¿no? Que se va a desarrollar. Materiales y recursos debe tener una sesión, una unidad didáctica, ¿no? Estos son los elementos que debe contener una unidad didáctica. Entonces debemos tener bien en claro los elementos didácticos de una unidad didáctica. Entonces, si nos damos cuenta, mira cómo va progresando nuestra planificación, ¿no? Parte del currículo nacional, hacemos también planificación curricular, conocemos algunos aspectos, preguntas y elaboramos nuestras unidades didácticas. Entonces, dentro de las unidades didácticas ya encontramos la secuencia de sesiones de aprendizaje. Muy bien. Ahora, para poder nosotros elaborar una sesión de aprendizaje, también tenemos que tomar en cuenta algunos aportes teóricos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, las teorías que sustentan la construcción del aprendizaje, ¿no? Tomar en consideración los aportes teóricos para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Siempre dar una mirada, por ejemplo, la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Sobre zona de desarrollo cognitivo. También tomar en cuenta David Ausubel, aprendizaje significativo, las etapas de desarrollo cognitivo o estadios de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Entonces, vamos a dar una mirada porque ellos mencionan, ¿no? ¿Cuáles son o por qué considera zona de desarrollo cognitivo, aprendizaje significativo? Porque mi sesión de aprendizaje tiene que haber significativo. El estudiante lo que va a aprender tiene que ser significativo. Considerar los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Son el desarrollo real para que pase a otro nivel superior, ¿no? Ahora, cuando hablamos etapas de desarrollo cognitivo, ¿no? Considerar con qué grado estoy trabajando, ¿no? Con qué nivel estamos trabajando, primero o inicial o secundaria. Entonces, para poder a ese nivel, para realizar una planificación de sesión de aprendizaje. También debemos considerar, por ejemplo, las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias según el currículo nacional, ¿no? Eh, Dentro de ello hay que considerar, por ejemplo, en el currículo nacional damos una revisadita, ¿no? Las orientaciones pedagógicas en la página 187 del currículo nacional. Ahí nos habla específicamente, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones pedagógicas? Que estas orientaciones pedagógicas debo de considerarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en una sesión de aprendizaje. Y nos dice, es necesario mediar partiendo de situaciones significativas, partir de los saberes previos, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta los saberes previos de los estudiantes. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje, ¿no? Tenemos que hacer que el estudiante esté apto, ¿no? Para que aprenda, ¿no? Hay que prepararlo para que aprenda el estudiante, para que interactúe con sus compañeros y para que construya su aprendizaje.
Durante la mediación pedagógica, el docente tiene en cuenta dice, que los estudiantes que aprendan del error o el error constructivo, que aprendan haciendo los estudiantes, que construyan el nuevo conocimiento. Hay que promover que el estudiante a un pensamiento complejo. En los estudiantes, el docente debe generar el conflicto cognitivo para que sea un aprendizaje significativo. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, ¿no? Hay que acompañarle, hay que darle las pautas para que el estudiante de sus saberes previos, ¿no? Pase a un nuevo conocimiento, a un nuevo aprendizaje, ¿no? Y promover el trabajo cooperativo. Entonces, estas orientaciones están ya en el currículo nacional, lo cual nosotros debemos tomar en cuenta o considerar para poder para realizar una orientación adecuada durante la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Si nosotros no conocemos estos procesos pedagógicos o estas orientaciones pedagógicas, no, nuestra enseñanza no, va a ser muy monótono. ¿Y a qué vamos a dedicarnos? A construcción del conocimiento, ¿no? Donde los estudiantes van a memorizar algún tema, algún conocimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Lo que nosotros hemos dicho que estamos ya en un enfoque formativo donde nosotros primero preparamos al estudiante, luego el estudiante construye su aprendizaje con el monitoreo, acompañamiento del docente. A eso es lo que tenemos que llegar. Y para llegar a eso, nosotros tenemos que conocer las orientaciones pedagógicas. Entonces, a veces cuando el estudiante se equivoca, nosotros ¿qué le decimos? Mal, desaprobado, ¿no? Y eso no debe suceder, ¿no? Entonces, es por eso que los estudiantes ya tienen miedo, ¿no? A comentar, a cometer un error, tienen miedo ya. Entonces, no, no, más al contrario, ¿no? El estudiante debe de equivocarse y el docente está para dar las orientaciones para que el estudiante entienda cuál es su error y construya su aprendizaje. Entonces, para eso es que tenemos que dar una revisada el currículo nacional. También tenemos que tomar en cuenta, maestros, qué dice el marco de buen desempeño docente sobre la planificación. ¿Qué dice? A ver, colegas, a ver. Pongan en el chat sí o no. ¿Cuántos de los colegas hemos revisado el marco de buen desempeño docente? A ver, vamos a ver el chat, ¿no? Con confianza, maestros, ¿no? Creo que estamos para aprender y pongamos sí, no, ya. Todos hemos leído, conocemos muy bien el marco de buen desempeño docente. Entonces, colegas, es necesario, ¿no? Es necesario que tenemos que tener conocimiento sobre el marco de buen desempeño docente. Saber, leerlo, analizarlo. Es parte donde nosotros recibimos, pues, cuando nos monitorean todo lo que tenemos que hacer, está especificado, precisado en el marco de buen desempeño docente. Es por eso que nosotros debemos tomar en consideración, debemos tener en cuenta. Si nosotros no conocemos, pues no vamos ¿no? Estamos trabajando por trabajar, ¿no? Entonces, primero, a ver, sobre el estudiante, ¿qué dice el marco de un buen desempeño docente sobre el estudiante? ¿Qué debe hacer el docente? Vamos a ver. Dice, demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales, evolutivas de sus estudiantes y sus necesidades especiales, ¿no? Entonces, el docente debe conocer
a cada uno de los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué características individuales tienen? ¿No? ¿Cuáles son los sociocultural? Debemos conocer. Por eso es importante una evaluación del contexto real en la comunidad donde se trabaja, ¿no? Igual en las ciudades también, ¿no? Porque en las ciudades encontramos diferentes culturas, porque vienen de diferentes provincias. Entonces, eso es lo que tenemos que, eh, eso es lo que nos dice en el marco de buen desempeño docente, que el docente debe conocer a sus estudiantes. Sobre el aprendizaje, ¿qué nos dice? Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. Entonces, tenemos que conocer muy bien nuestra área, ¿no? Si soy de primaria, los enfoques de las áreas que me toca enseñar debo de conocer. Si soy de secundaria, mi área debo de conocer, ¿no? ¿Cuáles son sus enfoques? ¿Cuáles son sus procesos didácticos? ¿No? ¿Cuáles son los contenidos curriculares? ¿No? Los desempeños debo de conocer. Entonces, si no lo conozco, entonces no voy a desarrollar una enseñanza adecuada, ¿no? No voy a hacer una planificación adecuada para poder realizar una enseñanza en el contexto, ¿no? Según la necesidad del estudiante. Sobre la pedagogía, creo que en anterior ponencia habíamos hablado sobre la pedagogía, ¿no? Solo los maestros conocemos la pedagogía, solo los maestros, porque hemos estudiado pedagogía, ¿no? Sea pedagógico o universidad, que hemos estudiado educación, conocemos la pedagogía. Entonces, eh, ¿quién puede enseñar? Es el docente, ¿no? Podemos decir de repente, ¿no? Puede enseñar un ingeniero o otros profesionales pueden enseñar, pero no va a hacer pues todo el proceso de retroalimentación, no conoce los procesos pedagógicos. A ver, colegas, me confirman, por favor, aquí me dice la maestra Karin, no está compartiendo. Ah, ya, aquí también sí está compartiendo. Bien, colegas, de repente es el internet. A ver, dice, solo se... Ah, ya, me falta todavía. Estamos poniendo solamente pedagogía nada más todavía. Muy bien. Entonces, ¿qué dice lo que es la pedagogía? A ver, nos dice, demuestra conocimientos actualizados y comprensión de las teorías, prácticas pedagógicas, didácticas del área que enseña. Entonces, ¿quién conoce? El docente conoce a qué enfoque estamos trabajando, con qué enfoque estamos trabajando, quiénes son los aportes teóricos que promueven el proceso de enseñanza-aprendizaje del enfoque formativo. Conoce el docente cuáles son los procesos pedagógicos, ¿no? Los procesos didácticos de cada área. Entonces, ¿quién conoce? Es el docente. Por eso, dice, hablamos de pedagogía. Entonces, todo ello el docente debe de conocer y esto nos exige en el marco de buen desempeño docente, ¿no? Entonces, seguimos a ver. Hay varios desempeños en el marco de desempeño docente que el docente que debemos dar una revisada. 4 dice, elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente, ¿no? Entonces, también nos sugiere que nosotros podemos realizar una planificación de manera colegiada con nuestros compañeros de trabajo. Pero a veces no lo hacemos eso, ¿no? De manera individual hacemos nuestra planificación. No lo articulamos las áreas, ¿no? Las áreas afines, las áreas deben ir articulado, pero no lo estamos haciendo, ¿no? En caso de primaria, sí, ¿no? Inicial también, porque es un docente por cada grado, ¿no? En caso de secundaria, no, a veces existe, a veces no, ¿no? Entonces,
Uno, de repente, no, en sí es dedicación, se requiere bastante tiempo, y otro, de repente, desconocemos también. 5. Diseña creativamente los procesos pedagógicos, capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso del estudiante para el logro de los aprendizajes previstos. Muy bien, aquí nos hablan específicamente de la sesión de aprendizaje, ¿no? Por eso nos dice, diseña creativamente los procesos pedagógicos. Entonces, hay que buscar diferentes recursos para que nuestro proceso pedagógico sea significativo, que sea llamativo, que sea interesante para el estudiante. 6 nos dice, diseña la secuencia y la estructura de la sesión de aprendizaje en concordancia con los aprendizajes esperados, distribuyendo adecuadamente el tiempo, ¿no? Eh, Cuando hablamos acá distribuyendo adecuadamente el tiempo, muchas veces se ha visto, ¿no? No he terminado mi sesión, ¿no? Me quedé allá en la siguiente voy a terminar. No, colegas, ¿no? En la siguiente tienes que elaborar, si no has terminado esa sesión, en la siguiente tienes que elaborar otra sesión. Tienes que elaborar con otros procesos pedagógicos, ¿no? Otras secuencias, con otras estrategias, otras metodologías. Porque no puedes la misma sesión aplicarlo en la siguiente clase, no tendría, pues, no, coherencia, ¿no? Porque ya has hecho, ya has aplicado, por ejemplo, la motivación, has aplicado ya los saberes previos, has hecho las preguntas, entonces, la misma pregunta va a generar también estrés o desinterés en los estudiantes. Entonces, por eso dice distribuir adecuadamente el tiempo, ¿no? Organizar adecuadamente nuestra sesión de aprendizaje para una clase, ¿no? Y que se cumplan, ¿no? Todos los procesos pedagógicos. Cuando nosotros en una sesión de aprendizaje cumplimos todos los procesos pedagógicos, podemos decir que he logrado, ¿no? Que mi sesión ha sido significativo. Y aún más, hacemos la reflexión con los estudiantes y los estudiantes interactúan, entonces quiere decir que mi sesión ha sido significativa. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del conocimiento del nivel de desarrollo, nivel de desarrollo, intereses, estilo de aprendizaje, identidad cultural, etcétera, ¿no? Tomar en cuenta siempre el contexto del estudiante para diseñar una sesión de aprendizaje. 8. Crea y selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su aprendizaje. Entonces, tenemos que considerar, tenemos que organizar los textos, ¿no? Algunos afiches, algunos materiales o recursos tecnológicos para enseñar. Entonces, todo ello, nosotros encontramos todas estas precisiones, especificaciones, podemos encontrar en marco de buen desempeño docente. El marco de buen desempeño docente nos exige que cumplamos todo esto, ¿no? Está plasmado. Entonces, si no conocemos, no lo vamos a realizar. Entonces, todo esto, lo que estamos viendo, también son parte de las rúbricas, ¿no? Del monitoreo docente, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya conocemos todo este proceso, ya estamos preparados. No tenemos miedo al monitoreo, al acompañamiento, ¿no? Muchas veces viene monitoreo, Ah, yo tengo experiencias, ¿no? Cuando decía, mañana va a venir el AUGEL. Ese día el docente toda la noche se amanece, elabora sus documentos. Al día siguiente, perfecto, a la perfección. Solamente ese día. Entonces, no estamos trabajando entonces adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos que conocer bien nuestro marco de buen desempeño docente y realizar, pues, una enseñanza adecuada. Entonces, maestros, ¿cómo puede ser un proceso, un docente mediador para mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo puedo ser un docente mediador para mis estudiantes? Y esto también encontramos en la resolución viceministerial las 121. Nos dice, es durante la mediación que el docente analiza el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Determina en qué momento requiere de mayor apoyo, ya sea para comprender la situación planteada, para analizarlo, los recursos con los que cuentan y los que requiere conseguir o investigar para resolverla, para organizar sus acciones a fin de lograr sus propósitos
para evaluar su proceso y las acciones realizadas para la mejora, entre otros. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que mediar y tenemos que identificar nuestros estudiantes durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Promueve la comprensión de la situación y reto, ¿no? Tenemos que promover que el estudiante identifique, comprenda, ¿no?, la situación planteada, ¿no? Diálogo con los estudiantes, diálogo con los estudiantes sobre la secuencia de actividades sugeridas, ¿no? Tengo que conversar qué cosa tiene que realizar el estudiante primero, segundo, entonces tengo que darle las pautas para que el estudiante realice. Si nosotros no le damos las pautas adecuadas, oportunas, entonces el estudiante no va a hacer, ¿no? No va a poder realizar. De repente dice, vamos a decirle al estudiante, a ver, elabora un mapa semántico, un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, elabore un mapa semántico. El estudiante va a elaborar y a su manera. Ya, mejor les pongo un ejemplo más sencillo, más claro. Vamos a poner que dibujen una flor. Ya. Un estudiante ha dibujado una flor ya con todos los pétalos. Ya. Otro estudiante ha dibujado una flor solamente con 2 pétalos, el resto ya no lo ha completado. Entonces el docente dice, no, este está mal, este está bien. Entonces, ¿y qué dice el estudiante? No te dice nada, pero dirá, pues no, pero profesor, usted no ha dicho que dibujemos de esa manera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros precisemos, indiquemos adecuadamente la secuencia de actividades. ¿Cuáles? ¿Cómo tiene que realizar? Entonces, para que de esa manera el estudiante construya su aprendizaje. Hago seguimiento, eh, hago seguimiento del desarrollo del aprendizaje para realizar la diversificación. Entonces, colegas, tenemos que darle el seguimiento de su aprendizaje, ¿no? Estar constante acompañando, monitoreando y registrando. Por eso tenemos que utilizar una ficha o una lista de cotejo, las rúbricas, para registrar el nivel de logro. Si nosotros no hacemos el seguimiento, pues no, y cuando ya termina el estudiante nos presenta el producto, recién vamos a decir, no, está bien o está mal, ¿no? Sino que tenemos que ayudar a que construya su aprendizaje. Ahora ya un poco vamos a hablar de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Dice, ¿qué es una sesión de aprendizaje? Son secuencias pedagógicas para potenciar el trabajo docente, cuyo desarrollo interactúa el estudiante, el docente y el objeto de aprendizaje, con la finalidad de generar en los estudiantes procesos cognitivos que les enseña a aprender y a pensar, ¿no? Entonces, nos indican que la sesión de aprendizaje es una secuencia pedagógica, es una secuencia, ¿no? Obviamente cada uno van articulada, ¿no? Sesiones de aprendizaje, aquí también nos indica, ¿no? En ellas se visualiza con mayor detalle cómo se combinan las estrategias, actividades, materiales y recursos, ¿no? En la sesión de aprendizaje nosotros combinamos, ¿no? ¿Qué estrategias voy a utilizar? Por eso es la elaboración de una sesión de aprendizaje no es pues una hora, ¿no? De un momento a otro, ¿no? El docente estamos pensando qué voy a utilizar, cómo voy a motivar, qué materiales voy a utilizar, qué materiales les entrego para que el estudiante se sienta bien. Estamos pensando. De esa manera nosotros vamos a planificar, ¿no? ¿Qué actividades, no? Le saco del salón afuera, le hago correr, le hago bailar, no sé qué actividades, pero estoy analizando, pero en torno al desempeño que voy a desarrollar, ¿no? Tampoco no voy a pensar, voy a hacer correr a los estudiantes que nada tienen que ver con el desempeño. Sí o sí tengo que relacionar, tengo que articular con el desempeño. ¿Qué más? Se tiene en cuenta 3 momentos.
los que deben plantearse a partir de una secuencia didáctica. Obviamente esta parte conocemos, ¿no? Los momentos de una sesión de aprendizaje, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Estos tres momentos debemos conocer. Teniendo claro el propósito, se diseña y organiza la secuencia didáctica considerando los procesos didácticos, según el área, estrategias diferenciadas, interacciones que favorezcan el clima de aprendizaje. Entonces, perdón, ya conociendo todos los detalles, los materiales, las actividades, las estrategias, y considerando también estos materiales, estas estrategias en los momentos de la sesión, tenemos que tener ya encaminado el propósito de la sesión. Pero todos estos materiales o actividades, estrategias, está pues inmerso al propósito de la sesión, ¿no? ¿A dónde voy a llegar en esta sesión de aprendizaje? Momentos de una sesión de aprendizaje. Inicio. En el inicio vamos a tomar en cuenta situación significativa, acuerdos de convivencia, propósito de la sesión, saberes previos. Entonces nos dice, se genera condiciones y situaciones para construir el aprendizaje. Entonces, en este momento de inicio es donde el docente va a preparar al estudiante. Es donde el docente va a actuar con mayor énfasis, ¿no? Es el trabajo del docente, ¿no? Es como si vamos a preparar muy bien para iniciar que el estudiante esté preparado y ingrese al desarrollo, ¿no? Y el desarrollo dice, presentación de la información, exploración. Uso de ejemplos. Se pone en práctica lo aprendido. Entonces, es donde el estudiante va a explorar, ¿no? Va a analizar, va a comparar los ejemplos, ¿no? Va a poner en práctica lo que está aprendiendo. Entonces, a eso nosotros le llamamos construir el aprendizaje. El estudiante empieza a construir aprendizaje. Si nosotros no hemos hecho un buen trabajo en el inicio, entonces no vamos a lograr, el estudiante no va a poder construir el aprendizaje, porque no lo hemos preparado, ¿no? En esta parte de desarrollo es donde el estudiante trabaja con mayor tiempo, más énfasis, y solamente el docente hace el acompañamiento, el monitoreo, registrando obviamente las deficiencias, ¿no? Las debilidades y los logros de los estudiantes. ¿Y para qué, maestros, vamos a registrar las deficiencias o las debilidades de los estudiantes? ¿Para qué vamos a registrar? A ver, maestros, chat o comentarios. ¿Para qué vamos a registrar? Por ejemplo, decíamos, ¿no? Registrar, ¿no? Las dificultades, ¿no? O las fortalezas de los estudiantes en el desarrollo. ¿Para qué, maestros? A ver, chat o comentario. Muy bien, hay dos comentarios, ¿no? La maestra Eli dice, para retroalimentar, muy bien. El maestro Alfredo dice, para poder fortalecer en su aprendizaje, muy bien, ¿no? A ver, seguimos. Comentarios. Podemos levantar la mano también, vamos a participar e interactuamos. ¿Qué más nos dice acá? Para reforzar lo aprendido, para retroalimentar, la maestra María del Pilar dice, para retroalimentar los aprendizajes, la maestra Esmelda, para retroalimentar al estudiante, para reflexionar, para reforzamiento, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, maestros, ¿para qué nosotros registramos las debilidades, las fortalezas? Efectivamente, para realizar la retroalimentación, ¿no? A partir de esos errores, nosotros hacemos la retroalimentación, ¿no? Como dice, hacemos una retroalimentación reflexiva.
Ahora, ese es en cuanto a los estudiantes, ¿no? Y en cuanto al docente también va a reflexionar, ¿no? De repente algunas estrategias que yo he planteado no está adecuado y el estudiante no está desarrollando bien. Entonces, eso también tengo que reflexionar yo. Entonces, maestros, entonces, en el momento de desarrollo es donde los estudiantes trabajan más, se dedican mayor tiempo a ellos. Solamente el maestro acompaña. El maestro trabaja en inicio, ¿no? Ahí fortalece, prepara al estudiante. Cierre, dice. Sintetizar lo aprendido, el diagrama. Vamos a sintetizar lo que han aprendido. Actividades de extensión, ¿no? Podemos dejar a actividades de extensión, ¿no? O también, ¿no? No sé, algunos ya, en algunos colegios en nivel secundario ya no se permite, ¿no? Anticipar lo que se va a trabajar en la siguiente sesión y la evaluación. Todo ello hacemos nosotros en el cierre, ¿no? Se evalúa y reflexiona sobre la construcción de aprendizaje, ¿no? Vamos a realizar una evaluación, una reflexión de lo que hemos aprendido, ¿no? En este momento de cierre, ¿no? A ver, vamos a leer un comentario del maestro Carlos. Dice, para fortalecer el aprendizaje de los que están en inicio o presentan dificultades y también sea una guía para planificar la siguiente sesión con alternativa de solución de los problemas detectados. Muy bien, maestro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese es lo que nosotros tenemos que realizar. Eso es lo que nosotros tenemos que eh, hacer a partir de recojo de la información de los estudiantes. Entonces, eh, veo yo, entonces maestros, estamos ahí, ¿no? Conocemos. Entonces, lo que tenemos que hacer ya, a poner en práctica, ¿no? Poner en práctica, maestros. Entonces, qué bien, de repente, estos temas que estamos tocando en esta semana de gestión, para que el maestro, pues, inicie todo lo que hemos realizado en la ponencia, tanto de evaluación formativa, los procesos pedagógicos, es que esos son los insumos que nosotros vamos a utilizar diariamente en cada clase. Y lo que es planificación de la sesión, vamos a hacer en cada una de las clases, ¿no? Y ahora seguramente los maestros están yendo fortalecidos, ¿no? Ya saben ya qué voy a hacer, cómo voy a diseñar mi sesión de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la retroalimentación? Ya estamos en eso. Entonces, para eso es que estamos realizando esta información, estamos brindando esta información. Muy bien, estructura de una sesión de aprendizaje. A ver, maestros, quiero escucharles cuáles son las estructuras de una sesión de aprendizaje. ¿Cómo está estructurada una sesión de aprendizaje? A ver, colegas, ahora sí, quiero escucharles a ustedes. ¿Cómo está estructurada una sesión de aprendizaje? A ver, maestros, participemos, maestros. No hay que quedarnos callados, porque mientras más preguntamos o participamos, mejor es nuestro aprendizaje. ¿O qué cosas contiene una sesión de aprendizaje? Obviamente una sesión de aprendizaje no es pues, un estándar, ¿no? No es un estándar, pero hay propuestas, ¿no? Pero tiene que contener los elementos necesarios, ¿no? Los elementos importantes tienen que contener una sesión de aprendizaje. Muy bien, vamos a ver. Saberes previos, dice. Título, muy bien, el título. A ver, ¿qué más? Propósito, motivación, título de la sesión, problematización. A ver, motivación, propósito, saberes previos. Ya, propósito. Muy bien, a ver, ¿qué dice la teoría?
¿Cómo se organiza una sesión de aprendizaje? Vamos a ver, dice, ¿no? Entonces el docente está pensando cómo hago, qué hago, de dónde inicio mi sesión de aprendizaje. Hay más comentarios, vamos a leerlo. La maestra Esmela dice saberes previos, datos informativos, muy bien, datos informativos, competencias transversales, título, motivación, propósito, situación significativa, muy bien, capacidades, criterios, saberes previos, motivación, ya, excelente. Entonces, ¿cómo se organiza una sesión de aprendizaje? Ahí está. Título de la sesión de aprendizaje. La maestra está pensando ahí qué título voy a poner a una sesión de aprendizaje. No. Propósito, ya también lo mencionaron, el propósito del aprendizaje, ¿no? En donde van las competencias, las capacidades, ¿no? Los desempeños. Criterios y evidencias del aprendizaje, ¿no? Los criterios de evaluación. Lo que voy a decir, ¿no? ¿Qué evidencia voy a recoger a través de este criterio, ¿no? ¿Qué más? Momentos de la sesión de aprendizaje. Inicio, proceso, o inicio, desarrollo, cierre, ¿no? Momentos de una sesión de aprendizaje. Materiales y o recursos, ¿no? Todo ello debe contener una sesión de aprendizaje. Esta es la estructura de una sesión de aprendizaje. Ahora el esquema, el modelo, ya va, no es, ¿no? Nosotros damos una propuesta, pero no es estándar. No es que ustedes se rigen a este. Entonces el docente puede ser creativo, puede diseñar otro mejor, pero sin dejar de lado estos componentes importantes de cada sesión. Muy bien, vamos viendo los comentarios, ¿no? Secuencia didáctica, evaluación, ahí están los criterios de evaluación, capacidades, desarrollo, evaluación, retroalimentación. La evaluación estamos considerando como criterios y evidencias, ¿ya? Y la retroalimentación, maestros, no es una estructura, ¿no? Eh, a través de los criterios y evidencias, nosotros recogemos a través de los criterios las evidencias del aprendizaje para realizar la retroalimentación, ¿no? Saberes previos tampoco no es una estructura, está dentro del momento de aprendizaje, dentro de él. Entonces, ahí están los saberes previos. ¿Qué más? Los retos que va dentro de los momentos. Muy bien, también consideramos el reto, ¿no? Dentro de los momentos, sí, está dentro de los momentos, no en el inicio. Muy bien, a ver, título de una sesión de aprendizaje. Vamos definiendo el título de una sesión de aprendizaje. El título de una sesión de aprendizaje dice, comunica la actividad principal en función de los propósitos de aprendizaje, ¿no? Comunica la actividad principal en función de los propósitos del aprendizaje. Entonces, ¿cuál es mi propósito? A función de ese propósito me comunica el título de una sesión de aprendizaje. Puede redactarse en forma de pregunta, ¿ve? Podemos nosotros preguntar en forma de pregunta, podemos también plantear en frase nominal o iniciar con un verbo, ¿no? Entonces, o sea, hay tres formas de redactar el título de la sesión de aprendizaje, ¿no? Con preguntas, puede plantearse en frase nominal o iniciar con un verbo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, jugamos para conocernos mejor, o leemos un cuento sobre el trabajo en campo. Otro título puede ser, ¿por qué es importante conocer los saberes y las costumbres de las personas de otros lugares, ¿no? ¿Qué más? Se retoma el título propuesto en la secuencia de sesiones de la unidad didáctica. Entonces, ahí podemos observar nosotros, colegas, ¿no? Aquí podemos observar en esta parte, en el esquema, podemos observar el propósito del aprendizaje. ¿Qué nos dice sobre el propósito del aprendizaje? La resolución ministerial número 094-2020, ¿no? ¿Qué nos dice?
El propósito de aprendizaje se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje, planificada por los docentes o mediadores. Se relaciona tanto en la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar de manera explícita, ¿no? Entonces, aquí nos habla de las competencias, ¿no? Nos habla también sobre quién va a realizar esta sesión de aprendizaje, el docente, ¿no? El mediador, ¿no? Para que logre el estudiante a aprender, ¿no? Entonces, el propósito del aprendizaje toma en cuenta las competencias, ¿no? Las competencias a desarrollar de manera explícita. Organización y precisión de las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, desempeños y enfoques transversales. Efectivamente, ¿no? En este modelo, en este ejemplo, nosotros vemos, ¿no? Cómo está contextualizado, por ejemplo, las competencias, las capacidades, desempeño, los criterios de evaluación, que nos, por ejemplo, también nos hacemos una pregunta: ¿qué nos darán las evidencias de aprendizaje? Y estas evidencias parten de los criterios de evaluación, de los instrumentos de evaluación. Consideramos también los enfoques transversales, los valores, actitudes o acciones observables. Y eso justamente nos dice que debe contener el propósito del aprendizaje. Entonces, a partir de ello nosotros resumimos, ¿no? O formulamos un propósito de aprendizaje. Dice, por ejemplo, aquí un ejemplo, dice, ordena objetos de aula y aprenderán a utilizar la noción arriba, abajo, encima de o debajo de, según corresponda. Entonces, formulación responde a. Entonces, el propósito debe corresponder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, para qué? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué voy a hacer o qué va a hacer el estudiante? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y para qué lo va a hacer? ¿No? Vamos acá. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a ordenar los objetos del aula. ¿Cómo? ¿No? Aprenderán a utilizar la noción, utilizando las nociones. ¿Cómo? Utilizando las nociones. ¿No? ¿Para qué? Para que identifiquen dónde está arriba, dónde está abajo, ¿no? Cuál es encima, cuál es debajo, para poder nosotros identificar, ¿no? Entonces, un propósito del aprendizaje debe estar estructurado, debe cumplir este requisito, ¿no? El qué, el cómo, el para qué. Entonces, nosotros planteamos un propósito y debemos decir si cumple con estas tres preguntas, ¿no? Si no cumple, ¿qué hago? Voy a empezar a reformular, ¿no? Entonces, esto sería, colegas, una de las formas de plantear nuestro propósito de aprendizaje. Tomar en cuenta qué, cómo y para qué. Tomando también como referencia las capacidades, las competencias, los desempeños que voy a desarrollar. Porque el propósito obviamente va a tomar en cuenta las competencias, la capacidad y desempeño. ¿Para qué? Para que llegue al estándar de aprendizaje. No. Nuestra mirada siempre debe estar en el estándar de aprendizaje, ¿no? El Ministerio de Educación nos ha puesto ya un estándar de aprendizaje en cada nivel, en cada nivel y en cada ciclo, ¿no? Hay un estándar. Entonces, nosotros debemos dar una mirada a ese estándar para poder nosotros plantear el propósito. En una sesión de aprendizaje, estamos desarrollando una de las actividades para lograr un estándar. Obviamente, eh, a través de varias actividades, varias sesiones, vamos a llegar a un estándar, ¿no? Maestros, en esta parte de repente hay alguna duda, alguna pregunta, estamos en el propósito del aprendizaje. A ver, queremos también que levanten la manito o escribamos en el chat. ¿Puede haber alguna duda para poder absolverlos?
No hay preguntas, no hay dudas. ¿O hay algún aporte, maestro? Muy bien, hay una pregunta. Siempre alguien tiene que atreverse. Hay que ser atrevidos, maestros. Muy bien, dice la maestra María. Muy bien, maestra María, dice, si como, si como está mostrando un modelo de sesión. Claro, obviamente, ¿no? Un modelo vamos a compartirles nosotros. mm, Voy a compartir con el maestro Jesús y el maestro Jesús les va a compartir con ustedes un modelo de sesión. Les vamos a compartir, no se preocupen, con este esquema que estamos mostrando, vamos a compartirle con ustedes. ¿Podríamos mostrar un ejemplo de unidad de aprendizaje? Muy bien, maestros, un ejemplo de la unidad de aprendizaje. Habíamos visto por conveniente una unidad de aprendizaje. Habíamos visto solamente los elementos importantes que debemos tomar en cuenta para planificar una sesión de aprendizaje, ¿no? Hoy día habíamos tomado en cuenta netamente sobre la sesión de aprendizaje, ¿no? También nos muestra acá, siempre debemos tratar el aprendizaje intrínseca. Muy bien, maestro, ¿no? Hay que conservarlo, ¿no? Hay que siempre el aprendizaje intrínseca. La maestra María dice, así como está mostrando un modelo de sesión, podría mostrar un ejemplo de unidad de aprendizaje. Muy bien. Eh, Les vamos a mostrar un ejemplo de unidad de aprendizaje. Pero terminando esta ponencia, terminando de compartirles sesiones de aprendizaje. Obviamente es otro tema muy amplio hablar también sobre unidad de aprendizaje, ¿no? Hablar, por ejemplo, sobre la planificación curricular, planificación anual es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, debería ser de repente de esa manera, ¿no? Hubiéramos tomado de repente un tema primero planificación, las unidades, luego sesiones, ¿no? Ahora hemos ido directamente a la sesión, como ya habíamos hecho, retroalimentación, los procesos didácticos y una sesión de aprendizaje. Muy bien, también nos dice, en una sesión solo puede trabajarse uno o dos competencias. Ya, muy bien. En una sesión solo puede trabajarse uno o dos competencias. Lo que es, dependiendo también la complejidad del desempeño. Si el desempeño que voy a trabajar, mucho va a depender del desempeño de aprendizaje que voy a desarrollar. Si este desempeño articula dos competencias, voy a trabajar las dos competencias. Si no articula las dos competencias, solamente articula una competencia, pero sí las capacidades que le corresponden a la competencia. Tengo que articular, se relacionan. Estábamos revisando las capacidades en cada una de las áreas se relacionan, se trabaja de manera articulada, porque si no lo articulo no va a poder lograrlo. Pero hay un área que se trabaja de manera secuencial, ¿no? Una sesión se trabaja una capacidad, en la siguiente sesión la siguiente capacidad, ¿no? Entonces primero hago una cosa, luego le corresponde al otro, le desarrollo el otro. Entonces de manera secuencial. Ahora, en los demás, por ejemplo, en matemática, las capacidades se articulan. Se trabaja en una sesión de aprendizaje, dos, tres capacidades. Hasta las cuatro capacidades podemos desarrollarlo. Pero tenemos que precisarlo bien la complejidad del desempeño. La maestra Eli nos dice, cuando se trabaja una competencia, necesariamente se trabaja todas las capacidades. Eh, no siempre, no siempre, colegas. Porque dependiendo, mucho va a depender del desempeño que voy a trabajar, la complejidad del desempeño que voy a trabajar, ¿no? Si el desempeño me permite trabajar las cuatro capacidades, voy a trabajar las cuatro capacidades. Si el desempeño me permite trabajar dos capacidades, voy a trabajar dos capacidades, ¿no? Todo va a depender del desempeño que voy a tomar en cuenta. No siempre se trabaja los cuatro, tampoco no, en las áreas tampoco no voy a trabajar en la mayoría de las áreas una sola
capacidad, ¿no? Si voy a trabajar 2, 3 capacidades, pero no siempre se trabaja las 4 capacidades. Esa sería la respuesta, maestro. Muy bien, maestra, gracias. La maestra es Esmeralda, dice, no siempre se trabaja. Excelente. Muy bien, continuamos. Hablamos de los criterios de evaluación, ¿ya? Hemos hablado de las competencias, capacidades, de estos tres salen el propósito de aprendizaje. Ahora hablamos de los criterios de evaluación. Según la resolución ministerial número 094, nos dice, son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias que describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación y un contexto determinado. Entonces, siempre vamos a dar una mirada para elaborar nuestra sesión de nuestro criterio de evaluación, los propósitos de aprendizaje, ¿no? Las evidencias que quiero lograr, ¿no? Recuerden que en una sesión puedes precisar más lo planificado en las unidades didácticas. Bien. Entonces, nos dice acá, estos componentes nos ayudarán a establecer los criterios de evaluación que permiten posteriormente analizar las evidencias de aprendizaje en base a criterios comunes. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde salen? De las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y los desempeños. Estos elementos debemos tomar en cuenta, o estos componentes debemos tomar en cuenta para nosotros establecer los criterios de evaluación. A partir de ello, nosotros vamos a establecer los criterios de evaluación, ¿no? Y estos criterios de evaluación nos van a permitir recoger evidencias de aprendizaje, sea actuaciones, sea de repente esquemas, ¿no? De acuerdo al propósito del aprendizaje. También nos dice las evidencias, producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se pueden interpretar e identificar lo que han aprendido y en el nivel de logro de las competencias que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo han aprendido. Entonces, nos damos cuenta, siempre vamos a dar una mirada al propósito de aprendizaje para nosotros formular los criterios de evaluación, ¿no? Tomando en cuenta los componentes, ¿no? Las competencias, capacidades, estándares, los desempeños. Ahora, los estándares de aprendizaje es efectivamente las competencias más la articulación de las capacidades. Es el estándar de aprendizaje, ¿no? Ahora, de repente algún colega dirá, pues, no, profesor, y los estándares también tengo que especificar, precisar. No. Las estándares están dadas por el Ministerio de Educación. En las estándares nosotros podemos ubicar las competencias y sus capacidades. Podemos ubicarlo, pero no vamos a poder modificar. No vamos a modificar. Muy bien, ahí algunos comentarios seguramente vamos a leer. Maestro, pero en comunicación sí se trabajan las 3 competencias o no. Sí se trabajan las de 3 sí se trabajan las 3 competencias, pero no de manera, no juntas, ¿no? Se puede trabajar 2 competencias, pero las capacidades sí, ¿no? Eh, ¿Por qué decimos, por ejemplo, 2 competencias puedes trabajar? Pero si vamos a trabajar 3 competencias, no vamos a lograrlo, no vamos a lograr, no vamos a terminar nuestra sesión de aprendizaje. Y vamos a decir, no he terminado mi sesión de aprendizaje. Voy a realizarlo después. Entonces, por eso siempre hay que precisarlo. En esa parte siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Si si el desempeño que voy a desarrollar es específico y me permite trabajar las 3 competencias, lo voy a realizar, porque también son articuladas, se relacionan, ¿no? Pero si no me permite, no voy a lograrlo.
no lo voy a lograr. Entonces, esas son las sugerencias, pero siempre hay que dar una mirada también el desempeño, ¿no? La complejidad del desempeño. Si nosotros no lo damos una mirada y voy a decir, voy a trabajar las 3 competencias porque se relacionan, entonces, ¿qué va a pasar al final? No vamos a terminar con nuestra sesión de aprendizaje y vamos a salir diciendo, y voy a terminarlo en la siguiente clase, ¿eh? Porque si estaríamos hablando 3 competencias y las capacidades, ¿no? ¿Cuántas capacidades tengo que movilizarlo para trabajar las 3 competencias? Entonces, esos son los que yo debo tomar en cuenta para poder desarrollarlo. Estaría bien, maestra María del Pilar. Muy bien, aquí nos dice el maestro Gustavo, dice, hay áreas que tienen 2 a más competencias. Por lo tanto, la movilización de las capacidades deberá ser contextualizada según el propósito y la situación significativa. Muy bien, excelente maestro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay áreas que tienen dos competencias, hay áreas que tienen una sola competencia, hay áreas que tienen 3 a 4 competencias. Y sus capacidades, ¿no? Entonces, obviamente las capacidades van a movilizar a la competencia. Entonces, por eso hay que contextualizarlo muy bien y según el propósito y según la situación significativa. Excelente, maestro Gustavo. Gracias por su aporte. Recursos y materiales. Preparación de la sesión de aprendizaje. ¿No? Nosotros con anticipación realizamos la preparación de aprendizaje, de la sesión de aprendizaje. Y decimos, ¿no? ¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué se debe hacer antes de la sesión? Elaborar actividades y anexos, revisar los cuadernos de trabajo, selecciona la página que son útiles para el propósito de la sesión. Entonces, todo esto vamos viendo nosotros, ¿no? Porque yo no voy a decir, no, voy a hacer mi sesión de aprendizaje y no tengo los recursos ni los materiales disponibles. Entonces, no va a ser mi sesión significativa. También nos hacemos la pregunta, ¿qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? ¿No? Entonces, en esta sesión de aprendizaje, ¿qué voy a utilizar? Un papel, voy a utilizar la pizarra, voy a utilizar los plumones, voy a utilizar tabletas, voy a utilizar laptop, equipos multimedia, fotocopias, fichas de apoyo, otros, ¿no? Entonces, esos recursos yo voy organizando antes de realizar mi sesión de aprendizaje o antes de elaborar mi sesión de aprendizaje. Por eso nos preguntamos, ¿no? ¿Qué se debe hacer antes de la sesión de aprendizaje? ¿Qué recursos materiales utilizarán en la sesión de aprendizaje? Tengo que preguntarme y a partir de esto yo tengo que empezar a organizar, ¿no? Antes de de esa preparación de la sesión de aprendizaje. Por eso nos dice aquí, organización de los estudiantes, ¿no? Son el eje vertebral de la planificación. Efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta para elaborar nuestra sesión de aprendizaje o para preparar nuestra sesión de aprendizaje a nuestros estudiantes. Ellos son los ejes vertebrales, ¿no? Tomar en cuenta su nivel de logro, su nivel de aprendizaje, ¿no? Sus estilos de aprendizaje, tengo que tomar en cuenta. Porque va a haber estudiantes que sí rápidamente van a elaborar una actividad, hay estudiantes que no, o tienen algunas dificultades, perdón, todo ello debo de conocer. Si yo no conozco de todos esos procesos, no va a ser significativo mi sesión de aprendizaje. Por eso nos dice, el eje vertebral de la planificación son los estudiantes. Pues todo debe articularse a ello y a responder a sus diferencias, ¿ves? A sus diferencias, sus necesidades e intereses. Según el propósito y las actividades planificadas, se organizan trabajo en pares o grupal o individual, ¿no? Entonces, en mi sesión de aprendizaje ya debe ser, ya debe ya estar plasmado si voy a hacer actividades grupales o individuales o en pares. Debe estar especificándose. Todo ello yo tengo que tomar en cuenta, ¿no?
Ahora, si voy a hacer, por ejemplo, grupal, voy a decir, bueno, a ver, chicos, armen su equipo por afinidad. Entonces, cuando utilizamos esa estrategia que armen su grupo o equipo por afinidad, ¿qué va a pasar, maestros? A ver, ¿estaría bien esa estrategia? A ver, vamos a escuchar los colegas. A ver, ¿estaría bien que yo le diga a mis estudiantes, a ver, armen su equipo por afinidad? ¿Estaría bien esa estrategia o no? A ver, chat o comentarios, maestros. A ver, acá nos dice. No, dice la maestra Esmelda, dice no. Ahora yo quisiera que me mencione, me comente, profesora, ¿por qué maestra? A ver, más comentarios. Maestros, escuchamos o recibimos comentarios, maestros. ¿Estaría bien o no esa estrategia? Yo le digo entre el aula, ya muy bien, chicos, vamos a trabajar. Ahora sí, ahora organícense por afinidad. Formen equipos por afinidad. Entonces les voy a decir a mis estudiantes, ¿estaría bien esa estrategia? Hay una respuesta, dice no, y quisiéramos también el sustento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Y si está bien, ¿por qué está bien? Muy bien, otro comentario, vamos a ver. Maestro Adolfo dice, efectivamente, pero en la semana de gestión no se trabaja. Oh. No, la pregunta es, ¿no? Si, es un ejemplo, ¿no? Si nosotros estaríamos haciendo, ¿no? Y seguramente ustedes ya tienen la experiencia el año pasado que han trabajado, obviamente recién este año vamos a ingresar a las aulas, ¿no? Pero el año pasado ya trabajaron seguramente y les digo yo, si yo le diría a mis estudiantes, a ver chicos, armen su equipo por afinidad, es una estrategia que voy a utilizar, ¿no? Eso yo digo que estará bien o estará mal, ¿no? Se tiene que, la maestra Romelia dice, se tiene que integrar con capacidades variados. Muy bien, ¿no? Otro, la maestra Rocío dice, no, porque estaríamos dejando de lado a algunos estudiantes, a ver un ratito, están ganando, algunos estudiantes que ni siquiera forman parte de como amigos o de ser empáticos en uno mismo. Muy bien. Hay que hacer todos los lados. Estudiantes se integran y aprendan unos de otros. Ya, muy bien. No, porque puede formar un grupo de los mejores y los que están en intermedio se quedan atrás. Claro, ¿no? Tiene, tiene su pro y contra. Claro, tiene su pro y contra el maestro Paulino, dice, ¿no? Maestro Gustavo dice, no, porque se trabaja en equipo, no en grupo. Ya, muy bien. La maestra María del Pilar dice, sí, pero no siempre. Ya está bien, ¿no? Ya, vamos a dar algunos sustentos. Muy bien, ya creo que algunos ya dijeron ya, ¿no? Eh, una de las dificultades sería, ¿no? Todos los mejorcitos se agrupan y los que están en proceso o los que están en inicio se quedan, ¿no? Sin grupo, sin equipo, ¿no? Excelente, está bien. Todos los procedimientos se deben llevar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, maestro, ¿no? Entonces, si yo le voy a decir por afinidad, todos los matemáticos se van a formarse, ¿no? O todos los expositores se van a formarse. Y los que no saben resolver matemática no está en el grupo. O los que no saben exponer no está en el grupo. Entonces, maestros, nosotros tenemos que promover lo siguiente. Para armar un equipo de trabajo, los estudiantes deben cumplir diferentes roles, ¿no? Los estudiantes deben cumplir diferentes roles. Por ejemplo, van a exponer, elaboren un organizador visual. Ya, muy bien.
¿Qué tal el que expone no sabe escribir? No puede, tiene su caligrafía muy bajo y no quiere escribir, ¿ya? Y el que no le gusta exponer, tiene bonita letra y puede escribir. Entonces, ahí estaríamos armando un equipo ya, ¿no? Ahora, otro de repente no le gusta escribir, no le gusta exponer, pero le gusta dibujar. Ya hay un integrante más, ¿eh? Hay un integrante más. Otro sería, por ejemplo, tomar en cuenta, por ejemplo, que le gusta resumir, ¿eh? Entonces, son varias habilidades que debemos tomar en cuenta para armar un equipo o para armar un grupo, ¿eh? Si a partir de esas estrategias, de esas habilidades, tenemos que hacer que nuestros estudiantes se organicen de esa manera, ¿no? Organícense, chicos, pero que sepa uno exponer, el otro que sepa escribir, el otro que sepa dibujar, etcétera. Entonces, todas esas cualidades tienen que tener los estudiantes, porque nuestros estudiantes tienen diferentes cualidades, no todos son ponentes, ¿no? No todos son dibujantes también, no todos saben matemática, pero sí tienen sus cualidades distintas, únicos, individuales, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que tomar en cuenta, maestros, para armar un equipo de trabajo. Entonces, por eso nos dice acá, puedo trabajar grupal o individual, ¿no? Entonces, tenemos que acompañar bien para que trabajen de manera grupal, ¿no? Para que sea fructífero, para que salga un buen resultado, ¿no? Muy bien, cada uno tiene una habilidad o destreza excelente, maestra Mar, ¿no? Cada uno tiene, la maestra Daisy también, inteligencias múltiples, ¿no? Tomar en cuenta las inteligencias múltiples, ¿no? Si nos damos cuenta, mira, ahí están las inteligencias múltiples, ¿no? Y ahí está la respuesta, ¿no? Tomar en cuenta. Si nosotros no tomamos en cuenta esas habilidades, las inteligencias, entonces no va a ser, no vamos a poder formar estudiantes competentes. Muy bien. ¿Qué se busca que el estudiante logre con la mediación? Ahora viene lo que es el proceso de mediación, ¿no? El actuar competente de los estudiantes, ¿no? El docente dice, identific- identifican problemáticas y proponen alternativas a solución. Nosotros ya hemos planteado la situación significativa y ya hemos planteado los retos a los estudiantes, ¿no? Que estas situaciones, que estos retos han sido, pues, a propuestos a partir de una evaluación diagnóstica, ¿no? A partir del contexto del estudiante, ¿no? A partir de las necesidades del estudiante. Entonces nosotros le planteamos reto. Entonces el estudiante, ¿qué dice? Son críticos, ¿no? Son críticos, reflexivos sobre lo que ocurre en su entorno. Entonces, como el estudiante conoce su contexto, conoce su realidad, van a ser reflexivos, van a ser críticos. Ahora, también la norma nos dice que la situación significativa puede ser simulada, o sea, fuera de su contexto, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pero el aprendizaje no va a ser crítico, no va a ser reflexivo, ¿no? O ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si yo trabajo eh, con estudiantes que no conocen, de repente, los animales de la selva, por ejemplo, las cebras, que sé, ¿no? O los animales de la selva no conocen, y lo pongo como situación significativa, animal de la selva, no conocen, pues, y no van a ser reflexivos, no van a ser críticos de su entorno. No conocen cómo será, pues, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta las situaciones, la problemática de su entorno, de su contexto. El docente propone y comprueba soluciones pertinentes y estratégicas, ¿no? Y comprueban soluciones pertinentes y estratégicas. Y los estudiantes son creativos, innovadores, generan ideas y crean productos originales, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dar preciso y específico, ¿no? Proponer actividades que el estudiante entienda y te resuelva. Reconocen sus capacidades. El docente tiene que reconocer las capacidades
las habilidades, actitudes y conocimientos de los estudiantes. Nosotros tenemos que conocerlo a nuestros estudiantes, ¿no? El estudiante tal, ¿qué sabe hacer, no? El otro estudiante, ¿qué sabe hacer? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus actitudes, no? ¿Cuánto conoce? ¿Qué conocimientos tiene? Entonces, ello tenemos que conocer, ¿no? Ya creo que en el anterior PPT hemos hablado, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, a partir de ello, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, tenemos que promover, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, es una de las competencias transversales que tiene que estar articulado e involucrado a todas las áreas. Y tenemos estudiantes autónomos, de repente algunos colegas que sí lograron, ¿no? Ya lograron y lo tienen, ¿no? Estudiantes autónomos que resuelven, desarrollan. Cuando nosotros ah, truncamos la autonomía del estudiante, cuando el estudiante ha hecho su trabajo, dice, no, este está mal, no, no va. Este sí está bien. Otro trabajo, no, este está mal, 0, desaprobado. Este está mal, ¿no? C. Entonces ya el estudiante ya no es autónomo. ¿Y qué va a pasar, maestro? A ver, en esta parte les pregunto, ¿qué va a pasar si yo voy a trabajar de esa manera, no? Este está bien, este está mal, este está bien, este está mal. ¿Qué va a pasar para el proceso? ¿Qué estoy formando en el estudiante? A ver, otra participación. A ver, vamos a escuchar o vamos a leer los comentarios. ¿Qué va a pasar en los estudiantes si yo voy a decir, no, este está bien, este está mal? Se desmotiva, muy bien, se desmotiva, ya no va a querer participar. Otro, a ver, otro comentario, excelente de la maestra Fiorella. Duda, inseguridad, la maestra Rocío dice inseguridad. Claro, inseguridad, ¿no? La maestra Gustavo, alumnos conformistas, ¿no? Y ya puede ser, ¿no? Alumnos conformistas. Desmotivación, la maestra Rocío. La maestra Mónica dice inseguridad al estudiante. Claro, excelente, maestro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo que vamos a formar es en seguridad. Entonces ya no va a querer equivocarse. Entonces, para que no se equivoque, no va a querer hacer, ¿no? Baja su autoestima, miedo para resolver sus dudas, fatiga, muy bien, excelente, colegas, muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos está mal, está bien, está mal, está bien, entonces ya no estamos construyendo la autonomía del estudiante. Es por ello que hasta el momento en algunos colegios no logramos. Nuestros estudiantes tienen miedo que le digan está mal. Tienen miedo que le digan estás desaprobado. Entonces dicen, mejor no lo hago porque voy a hacer y me va a desaprobar el profesor. Entonces mejor el docente que me diga las pautas. Espera que el docente diga. Y no lo desarrolla solo por sí mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, colegas, y conocer sus habilidades, sus actitudes, sus conocimientos para que el estudiante empiece a construir su aprendizaje solos, de manera autónoma, ¿no? Entonces, si se equivocó, se equivocó, pero hay que darle los caminos para que el estudiante identifique su error y a partir de ese error construya su aprendizaje. Alumnos inseguros se sienten tímidos para responder. Muy bien, excelente, María del Pilar, la maestra Natalia dice alumnos inseguros, ¿no? Entonces, creo yo, colegas, ¿no? Es en lo cierto, ¿no? Entonces, tenemos alumnos inseguros, alumnos tímidos, ¿no? Entonces, también no podemos frustrarlo, ¿no? Por eso, según la norma, nos dice, ¿no? No puede haber estudiantes desaprobados. Si nosotros analizamos las inteligencias múltiples, no hay un estudiante desaprobado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los docentes? Tenemos que articular las áreas, ¿no? Porque los estudiantes no todos van a ser matemáticos, no todos van a ser comunicadores, ¿no? No todos van a ser ingenieros, no todos van a ser enfermeros. Entonces, cada uno tiene una vocación. Entonces, lo que tenemos que hacer fue buscar esa vocación. ¿Qué más nos dice? El docente analiza
analizan sus decisiones de manera ética, se desenvuelven en entornos virtuales, los estudiantes, ¿no? Este también es una de las competencias transversales, ¿ya? Y estas competencias transversales no se trabaja de manera individual, ¿no? No puedo decir, ¿no? En esta sesión voy a trabajar la competencia, se desenvuelve en entornos virtuales y voy a llevar a mis estudiantes sala de cómputo. Sala de cómputo, muy bien, chicos, ahora ingresen, trabajen en Word, escriban el tal texto. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo, digo. Eso no es trabajar esta competencia, ¿no? Se desenvuelve en entornos virtuales. No es. Esta competencia tiene que estar articulada a la competencia del área que voy a trabajar. ¿Y dónde lo preciso, lo especifico? En los desempeños. Obviamente también tienen sus capacidades, tienen sus desempeños, pero eso lo tengo que relacionar. Entonces, si nosotros entendemos, por ejemplo, sus capacidades se desenvuelven en entornos virtuales, ¿qué nos dice, no? Que el estudiante diseñe objetos, ¿no? Que conozcan los entornos virtuales, ¿no? También nos dice que busquen informaciones por ejemplo, que busquen información en Internet, ¿no? Que personalices los aplicativos. Entonces, más o menos, esas son las capacidades que nos dice el, uh, esta competencia se desenvuelve en entornos virtuales. Entonces, a veces dice, ¿no? El docente dice, voy a utilizar diapositivas, el proyector. Muy bien, voy a utilizar proyector. Entonces, y el monitor dice, a ver, tu competencia se desenvuelve en entornos virtuales, ¿en qué momento vas a utilizar? Profesor, y ahí está, yo estoy proyectando, ahí está, estoy utilizando diapositiva. Eso no está bien, porque esta competencia es para que los estudiantes desarrollen, no para que el docente proyecte. Es donde que los estudiantes manipulen, actúen, ¿no? Con los entornos virtuales, ¿no? El docente toma decisiones oportunas y actúa de forma adecuada. El estudiante evalúa, reflexiona y identifica mejoras para seguir aprendiendo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta con la mediación del estudiante, ¿no? A ver, en la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí nos dice, desde la práctica, dice. La implementación de las orientaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje plantea la realización de las siguientes prácticas pedagógicas, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que debemos realizarlo durante la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Primero, y creo que esto también hemos hablado, primero hay que plantear situaciones significativas que tengan contexto destinatario y productos pertinentes al propósito del aprendizaje. Entonces, siempre nos dice hay que partir de un problema, ¿no? Seleccionar o crear estrategias o materiales o recursos educativos según los propósitos de aprendizaje. Y si nosotros nos damos cuenta, también nos dice en el marco de buen desempeño docente, ¿no? Brindar oportunidades a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades individuales de aprendizaje identificados. También nos dice generar evidencias de aprendizaje que permitan observar e interpretar los progresos y dificultades de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Considerar diversos espacios educativos y su organización para favorecer el propósito del aprendizaje. También nos dice brindar espacios de retroalimentación descriptiva y oportuna de manera formal e informal en el proceso de aprendizaje según criterios establecidos y a través de la coevaluación, evaluación y la autoevaluación.
Preguntar y repreguntar sobre la validez de la hipótesis, afirmaciones y conclusiones de los estudiantes de manera que puedan reflexionar y evaluar una problemática. Entonces, estimados maestros, tenemos que tener conocimiento desde nuestra práctica, todas estas prácticas pedagógicas, las orientaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que tomar en cuenta y tenemos que saber, ¿no? Conociendo todo ello, nosotros vamos a tener la facilidad de planificar nuestra sesión de aprendizaje y desarrollar una sesión de aprendizaje de manera adecuada y oportuna, ¿no? Aquí la maestra Rocío nos dice, nos comenta, ¿en qué momento se pueden mediar o tomar en cuenta las competencias transversales en nuestros estudiantes? Tarea, presentación de trabajos, búsqueda de información. Ya, muy bien. Las competencias transversales tienen que estar articulados, relacionados. Vamos a suponer, por ejemplo, voy a elaborar, yo quiero de repente de CIT, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar de células, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo articular una de las competencias, interactúa, busca información en los entornos virtuales, por ejemplo, una de las capacidades. Entonces, yo lo puedo poner, ¿no? Agregarle, busca información a través de Google. Y de esa manera yo ya estoy articulando mi competencia, ¿no? Ahora, diseña objetos es una de las capacidades, por ejemplo. Diseña objetos es una de las capacidades. Igual, ¿no? De repente voy a prototipar o voy a elaborar un organizador visual. Entonces puedo decir, ¿no? Elabora un organizador visual utilizando Canvas, por ejemplo, ¿no? Ahí va a diseñar objetos. Entonces, de esa manera, yo estaría articulando ya a las competencias transversales en mi sesión de aprendizaje. Porque, y aquí la maestra dice, ¿no? Presentación de trabajos o búsqueda de información. La búsqueda de información, sí. Presentación de trabajo ya sería como tarea, ¿no? Porque las competencias transversales tienen que realizarse en una sesión de aprendizaje, ¿no? Elaboremos, por ejemplo, elaboremos un mapa conceptual en el aplicativo. Tienen un aplicativo especial para elaborar un mapa conceptual o mapa semántico, ¿no? O mapa mental. Entonces yo lo puedo poner ahí, ¿no? Diseña, ¿no? Crea. Entonces es una de las capacidades de entornos virtuales. Ahora, la autonomía, pues tenemos que promover que el estudiante desarrolle de manera autónoma, ¿no? También tiene sus propias capacidades, ¿no? Muy bien, maestra. Muy bien. Dice, reflexiona sobre la enseñanza y aprendizaje. En este espacio se toma nota de los logros observados en los estudiantes con relación a los que fueron planificados, ¿no? El registro de logros y dificultades que permitirán retroalimentar la enseñanza y reflexionar, potenciándonos interrogantes como, ¿qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? Entonces, esta es la parte de reflexión, ¿no? Entonces, vamos realizando algunas preguntas sobre Se rompe. la Tuyo. sesión para que el estudiante, ¿no? Reflexione de su aprendizaje. Entonces, nos dice acá, el rol de docente, también reflexionamos sobre planificación, ¿no? El docente también tiene que reflexionar sobre la planificación, sobre el clima, la mediación, la evaluación, el uso de los recursos y espacios, ¿no? Y tomamos decisiones, ¿no? Si nosotros no reflexionamos, no vamos a tomar en cuenta si mi sesión que he desarrollado ha sido fructífero o no, ¿no?
¿Cuánto por ciento de estudiantes estaban atentos a mi clase? ¿Cuánto por ciento de estudiantes estaban interactuando en la actividad propuesta? Entonces, todo ello me tiene que dar una reflexión. De los 10 estudiantes, de repente solamente 5 estaban activos, otros 5 yo tenía que estar diciendo, a ver, hijo, participa, a ver, hijo, realiza esta actividad. A ver, entonces, yo estoy como que rogando, quiere decir que me falta de repente algunas estrategias, ¿no? Concretar en mi sesión de aprendizaje. Entonces, para ver todo esto o algún recurso educativo, me falta incluir, ¿no? De repente los materiales que estoy utilizando no es motivador, no es llamativo, o las estrategias que estoy utilizando de repente aburre a los demás. Entonces, eso es que lo que yo tengo que reflexionar. Todo ello es lo que yo tengo que tomar en cuenta y en lo siguiente superarlo, ¿no? Que ya no ya no sean 5, que sean pues 6, 7, ¿no? Así. Eso tiene que ser el propósito, meta de cada uno de nosotros, de los profesores en el aula, ¿no? Es importante recordar que en las actividades de desarrollo de los niños y niñas son protagonistas del aprendizaje y deben participar activamente en la construcción del mismo. El protagonismo de niños y niñas implica la movilización interna y externa, es decir, intervienen todo su ser en el aprendizaje. Ese es en cuanto de los estudiantes. Y el docente dice, en el momento del desarrollo de la sesión de aprendizaje, los niños tienen la posibilidad de elegir, hacer y responder a preguntas claves que permitan desencadenar procesos, pensamientos complejos. Relacionar, buscar, anticipar, formular hipótesis y elaborar preguntas y respuestas para la solución de problemas y desafíos a los que los enfrentan los nuevos aprendizajes. Entonces, es de manera que reflexionemos, maestros, quiénes son los protagonistas del aprendizaje, qué cosas debemos nosotros plantear o promover en nuestros estudiantes, ¿no? El rol de los estudiantes y el rol del docente, ¿no? Desarrollar el pensamiento complejo también es una de las actividades que tenemos que promover en la sesión de aprendizaje, ¿no? Se necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que el estudiante vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionada y no como partes aisladas sin conexión. Esta es una definición del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, permite lograr cambios profundos en el aprendizaje y la enseñanza para encontrar soluciones acorde al contexto o realidades de los estudiantes. Como pensamiento complejo, el entorno y que ese entorno que sea significativo del aprendizaje. Local, situación auténtica y retadora. Global, global, cuando es global, actuaciones complejas del estudiante. Entonces, el estudiante debe haber una interrelación y multidimensional, ¿no? Es en un campo muy amplio, ¿no? Partiendo de su entorno y lo global. Entonces, en esta parte nos dice, por ejemplo, implica desarrollar competencias y habilidades de pensamiento complejo sin descuidar la práctica del bienestar, la calidad de vida en las personas, la empatía por el cuidado del medio ambiente local y planetario, en especial de aportar a la sociedad en el sector político, cultural, económico y social donde vivimos, ¿no? Entonces, siempre vamos a partir de nuestro entorno. Muy bien, en esta parte, algo más de la sesión de aprendizaje. Vamos viendo, por ejemplo, ya eh, inicia con una situación que responde al enfoque del área y que genere el conflicto cognitivo a través de las actividades propuestas, que estas actividades tienen coherencia con el propósito de la sesión de aprendizaje y promueven la interacción, trabajo cooperativo, aprender haciendo, habilidades del orden superior, razonamiento creativo, reflexión, metacognición en el cierre. También se observa el propósito, en el propósito, las competencias, capacidades, desempeños, criterios de evaluación, ¿no? Organización de los estudiantes
y recuperar saberes previos, la situación planteada que genere interés en los estudiantes. Las acciones y estrategias para desarrollar el aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Se observa propuestas, elaboración de materiales relacionados con el propósito. Se planifican uso de cuadernos de trabajo y materiales del Minedo u otros. Considera actividades y estrategias de retroalimentación, ¿no? Todo esto hay que tomar en cuenta, maestros, en nuestra sesión de aprendizaje. Entonces, aquí les presento, maestros, un modelo de sesión y también le voy a compartir al maestro Jesús en Word editable, ¿no? Para que, bueno, podemos tomar en cuenta, pues una propuesta, ¿no? No podemos decir que este es un estándar, ¿no? Entonces, el título es Sintetiza la situación de aprendizaje, conectar con los intereses de los estudiantes y redactar en lenguaje accesible, ¿no? Datos informativos y el propósito del aprendizaje, ¿no? Comprende competencias, capacidades, desempeños, criterios y evidencias. Se puede desarrollar una o más competencias o capacidades, ¿ven? Dice, se puede desarrollar una o más competencias y capacidades. Muy bien, aquí hablamos de inicio, del momento de inicio, donde nosotros vamos a aplicar los procesos pedagógicos, ¿no? Ya habíamos hablado de los procesos pedagógicos, ¿cuáles son? Entonces aquí problematización, propósito, motivación e interés, saberes previos. O sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Algo que de repente nosotros también hemos resaltado, ¿no? Donde P significa profesor, ¿no? Plantea situaciones pertinentes. Entonces aquí actúa el docente, ¿no? Los docentes piden a los estudiantes que observen el aula y los objetos que se encuentran allí. Entonces, ¿cómo estará pues los objetos en el aula, ¿no? Algunos desordenados, amontonados, qué sé. Entonces el estudiante, el docente pide. Entonces estamos problematizando, ¿no? Este corresponde al área de matemática, ¿no? Y luego le plantea algunas preguntas, ¿no? ¿Qué dificultades encontramos en el aula de clase? ¿Qué alternativas se puede proponer sobre lo observado? Pues de repente están desordenados y el estudiante va a proponer, ¿no? Propósito, ¿no? Igual el profesor señala a los estudiantes el por qué y para qué de la clase, ¿no? Entonces, en esta parte dice, como propósito hemos considerado, hoy los estudiantes ordenaremos objetos del aula y aprenderán a utilizar las nociones arriba, abajo, encima de y debajo de, según corresponda, ¿no? Entonces, en el ejemplo planteado. La motivación, nos dice el estudiante, interesante en el tema, motivación intrínseca, ¿no? Docente recibe a los estudiantes con una alegría y les da la más cordial bienvenida, ¿no? Cantamos una canción conocida o podemos hacer una canción, o un baile, una actuación, qué sé, ¿no? Y recogemos los saberes previos. Ahí hemos resaltado, hemos marcado para más o menos darnos cuenta, ¿no? Por eso nos dice, en esta fase de preparación de los estudiantes para la construcción del aprendizaje. Entonces aquí nos dice claramente, en esta fase, nosotros preparamos al estudiante para la construcción de nuevo aprendizaje. Realiza los siguientes procesos pedagógicos, ¿no? Problematización, propósito, motivación, saberes previos, ¿no? Este es en inicio. Ahora pasamos, por ejemplo, a lo que es proceso o desarrollo que le llamamos, ¿no? No se preocupe, maestro Ever, vamos a compartir el PPT. Todos los PPTs nosotros le entregamos al maestro Jesús, el maestro Jesús les va a compartir. También en este caso vamos a compartir el Word para que ya ustedes adecúen, ¿no? No se preocupe, colegas. Entonces, en esta parte también hablamos ya gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias, ¿no? En esta parte de desarrollo o proceso, ya se aplican los procesos didácticos, colegas. Aquí vienen los procesos didácticos en el desarrollo, ¿no? Conocemos, hay áreas que tienen, casi la mayor parte de las áreas tienen procesos didácticos. Vamos aquí, dice, familiarización del problema, proceso didáctico, ¿no?
Entonces el estudiante tiene que familiarizarse con el problema, ¿no? Va a observar el aula, cómo están los objetos, va a empezar a ordenar, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Búsqueda y ejecución de estrategias, ¿no? ¿Cómo puede dar o cómo puede ordenar? ¿Qué estrategias puede utilizar para que ordene? ¿Cómo puede agrupar? También es uno de los procesos didácticos, ¿no? Socialización, socializa su representación, proceso didáctico de matemática. Formalización y reflexión, proceso didáctico de matemática, ¿no? Planteamiento de otros problemas, proceso didáctico. Entonces, nos damos cuenta, en una sesión de aprendizaje se aplica los procesos didácticos del área. ¿Pero en qué parte? En la parte de desarrollo o proceso de la sesión, ¿no? Por eso dice acá, se desarrollan los procesos didácticos de un área curricular donde los estudiantes construyen su aprendizaje. Muy bien, pasamos al cierre. Ya, pasamos al cierre. Entonces, el estudiante demuestra si ha logrado aprender a resolver tareas, regula, controla o evalúa su propio aprendizaje. Entonces, aquí damos algunas preguntas, hemos resaltado algunos cuadros. ¿Qué preguntas podemos formularlo? Y hacemos la reflexión y la autoevaluación, ¿no? Reflexionamos con algunas preguntas. Luego hablamos de evaluación, ¿no? Al final consideramos evaluación, consideramos las capacidades, desempeños y con qué instrumentos voy a evaluar. ¿Qué datos, no? Por ejemplo, acá hablamos de los verbos o las habilidades y cuáles son lo que yo quiero identificar, qué cosa quiero yo lograr de los estudiantes. Y ahí están los desempeños. A partir de esos desempeños, cogemos nosotros los criterios de evaluación. En cada uno de los desempeños nos indica qué cosas vamos a lograr, ¿no? Por ejemplo, acá datos de ubicación y recorridos, ¿no? Acá expresa qué cosa, arriba, abajo, detrás, encima, debajo, también, ¿no? Emplea estrategias, ¿no? Longitud de los objetos, ¿eh? Entonces, si están articulados, están relacionados cada uno de los, en cada una de las capacidades, de acuerdo a los desempeños. Muchísimas gracias, maestros, maestras, y asimismo agradecer también al Centro de Investigación y Capacitación de José Carlos Mariátegui. Espero pues hayan sido pues de su alcance, de su agrado esta ponencia. Más bien, muchísimas gracias a ustedes, maestros, por su atención. De repente, algún aporte para ya culminar con esta ponencia. Maestro Martín, muy buenas noches. Buenas noches.